Romanos 1, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, más que tratar de explicar este pasaje, que hoy no vamos a hacer eso, pudiéramos tratar de decir todo lo que, el contenido tan hermoso, pero más que hablar de eso, que seguramente vamos a tener mayor entendimiento del contenido que este pasaje tiene. Hoy me quiero centrar en la parte más de origen del concepto de la sola fide. Hay palabras, hermano, que cambian su significado con el tiempo, o el significado se distorsiona, o a veces el significado se amplía. Si tú piensas en un par de palabras que quiero ponerte como ejemplo, tal vez lo vas a entender. La palabra ícono y la palabra viral. Si pensamos en la palabra ícono, el significado primario o que le dio origen a esta palabra tenía que ver con las imágenes religiosas, con los ídolos religiosos, con esas imágenes que se usaban en la antigüedad, en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa, y que la gente se postraba ante ellas. Esos eran los íconos. ¿Qué es un ícono hoy? Hoy, ¿tú qué entiendes cuando escuchas la palabra ícono? Entiendes completamente otra cosa. Un ícono hoy es lo que tenemos en nuestros celulares, ¿verdad? Esas imágenes pequeñas que tenemos ahí en nuestros celulares, eso para nosotros ya no tiene nada que ver. Para los jóvenes de hoy, la palabra ícono no les dice nada acerca de una imagen religiosa. Tiene más que ver con una idea tecnológica. La palabra viral también es una palabra, hermano, que está directamente ligada cuando hablamos de una enfermedad. Cuando hablamos de una enfermedad viral, estamos hablando de una enfermedad producida por pequeños bichos microscópicos que están causando un daño en nuestro cuerpo, y que muchas veces las personas tienen que ser puestos en cuarentena, como nos pasó con el famoso COVID, una enfermedad viral que causó una pandemia a nivel mundial. Bueno, hoy la palabra viral no solo significa eso. Hoy la palabra viral también tiene que ver, muchos lo entienden, con esa idea de cuando algo en el internet explota y tiene muchos likes y tiene muchas vistas y se convierte en algo ¿qué? Viral. Las palabras cambian, las palabras se distorsionan, las palabras de repente pierden sentido, porque si tú lo piensas, hermano, la palabra viral, cuando lo usamos en una idea tecnológica, la realidad es que no tiene nada que ver con el concepto original y quizá etimológico de la palabra. Sin embargo, ya nos acostumbramos, no nos importa si esa palabra etimológicamente está bien usada o no, sencillamente todo el mundo la usa, todo el mundo le ha dado un sentido actual, moderno, tecnológico, y nos hemos acostumbrado a ello. Estas quizás son palabras que no tienen tanto peso si lo pensamos profundamente. No obstante, hay otra palabra que también ha cambiado su concepto, se ha distorsionado, y esa palabra sí es delicada cuando se le mueve o se le cambia su idea, su concepto original. Y esa es la palabra fe. Cuando hoy hablamos de fe, podemos tener un montón de ideas. Te aseguro que muchos pueden pensar que la fe es algo así como una energía positiva que uno activa. De hecho, la palabra activar la fe hoy se escucha mucho. Activa tu fe. Como que si la fe tuviera un interruptor de encendido y de apagado, donde uno puede decir en qué momento uno prende el switch y tiene fe y en qué momento lo baja. Muchas gracias. Y ya se acabó la fe. Muchos tienen la idea de que la fe es algo así como una
acción de confianza excesiva en uno mismo o en lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Y entonces escuchas frases como ten fe. Y esa expresión ten fe es como algo que tú puedes obtener, que tú puedes ganar o que tú puedes desarrollar de manera interna simplemente como una acción de tu propia capacidad humana. Para muchos la fe dentro de la iglesia es una especie de poder, y ciertamente la fe es un poder, pero a veces lo tenemos como un poder que depende de mi propia decisión, ¿verdad? Yo tengo fe, incluso no sé si has escuchado esa expresión, yo vivo por fe, y a veces esa expresión yo vivo por fe a veces se usa para justificar por qué uno no trabaja, ¿verdad? Y es que yo vivo por fe. Y se usa como una especie de muletilla para decir Dios tiene la obligación de sostenerme, de mantenerme y de hacer lo que yo quiero o necesito que Dios haga. Pero la realidad, hermano, es que eso no tiene nada que ver con el concepto de fe, que fue la explosión que conmocionó primero Alemania, después Europa y después el mundo entero. En el siglo XVI vamos a trasladarnos, hermano, vamos a llevar nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra idea, vamos a llevarla al siglo XVI, donde tiene origen todo esto que estamos hablando hoy. Y allá en el siglo XVI, hermano, la palabra fe fue una palabra, fue un concepto, fue una enseñanza, fue una doctrina que Martín Lutero, junto con todos los que vinieron después de él, tuvieron que desempolvar, tuvieron que rescatar. Fue una palabra, un concepto, una enseñanza, una doctrina que otros antes de Lutero intentaron volver a posicionar en su lugar correcto. Otros como Wycliffe, otros como Hus, trataron, pero no lo lograron porque el sistema religioso terminó ahogándolos por atreverse a poner el concepto, la idea, la enseñanza y la palabra fe en el lugar bíblico y correcto que debía de estar. Dios usó a Lutero y un montón de circunstancias alrededor para que esta palabra recuperara su sentido bíblico, recuperara su pureza, recuperara realmente el poder que este concepto de Dios tiene. Porque la palabra fe, ahorita lo vamos a estudiar, lo vamos a ver con más calma en la segunda enseñanza, pero tiene que ver con la confianza, pero no en uno mismo, pero no en mis deseos, no en mis anhelos, sino tiene que ver la confianza en la obra de Cristo Jesús. Ese fue el gran redescubrimiento, que la salvación tiene que ver con la fe en Cristo Jesús, y no tiene que ver con el esfuerzo, la capacidad o el deseo de uno mismo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la sola fide, tenemos que entender que no es un concepto teológico nada más, porque podemos pensar que las 5 solas son ideas teológicas que se desarrollaron en el siglo XVI. No es solo un concepto, no es solo una doctrina. La sola fide fue una fuerza que el Espíritu Santo rescató para que pudiera transformar las conciencias, transformar las mentes, traer esperanza al ser humano. La sola fide fue la idea, la enseñanza que el Espíritu Santo mostró para derribar miedos, para destruir vergüenza, para destruir incluso, hermano, idolatría que estaba sumiendo a la humanidad, hermano, realmente en una gran mentira. Pero ¿cómo nace la sola fide? Tenemos que platicar un poquito de historia para entenderlo. ¿Cuál es el contexto que preparó el nacimiento de la sola fide, de esta enseñanza, de esta doctrina, de este principio bíblico? ¿Cuál es el contexto que preparó el nacimiento de la sola
fide. Ok, como ya lo dije, hermano, por casi 1000 años o un poco más, la iglesia que ya se había pervertido, la iglesia que ya se había convertido en una especie de reino gobernando reyes, la iglesia papal, la iglesia católica, la iglesia medieval de Roma, llegó a un punto, hermano, donde había diluido por completo todo el concepto de salvación por la gracia y lo había convertido en un concepto terrible, hermano, de salvación por medio de las obras. En la mente de las personas del siglo XVI estaba profundamente impregnada la idea que para que uno pudiera llegar a Dios, pudiera llegar al cielo, pudiera ser salvo, uno tenía que cumplir con un montón de requisitos, cumplir con un montón de acciones, con un montón de pagos incluso para lograr el perdón de Dios. La gente intentaba comprar el perdón de Dios con indulgencias, con todas estas cosas que la Iglesia Católica se inventó para hacerle creer a las personas que a través de una serie de actos, de prácticas y de pagos podían ellos obtener el perdón de Dios. La idea de que la salvación se ganaba con penitencias se convirtió en el motor, literalmente, hermano, en el motor de la religión. La religión funcionaba entre más miedo se sembraba. Era el miedo en la mente y en las almas de la persona lo que hacía que la iglesia católica funcionara, se enriqueciera y obtuviera más poder. Las cosas no han cambiado mucho, tengo que platicarte. Miles de creyentes, y cuando hablo de creyentes me estoy refiriendo a creyentes en esta doctrina, no necesariamente creyentes en el evangelio, sino en esta doctrina impuesta por la religión. Recorrían, hermanos, largas distancias para llegar a los lugares, no solo Roma, a los lugares que competían para obtener beneficios a través de las reliquias. Llegó un momento, hermano, en que ya había tantas reliquias, hermano, que era literalmente una competencia entre iglesias, entre catedrales, entre países, entre naciones, para poder obtener el mayor número de reliquias, porque entre más reliquias se obtuvieran, más gente podía llegar para poder obtener salvación, para poder obtener favor de Dios. ¿Y qué pasaba con las reliquias? La gente llegaba y las besaba, la gente llegaba y las acariciaba, la gente llegaba y pensaba que con solo ver esas reliquias obtenía un poquito más para poder escapar del infierno. Vuelvo a insistir, no ha cambiado mucho, hermano. Hoy todavía hay mucha gente que piensa, no nada más en el catolicismo, tristemente hasta en otros movimientos que pretenden o se llaman cristianos, donde pareciera que a veces la gente compite por ir a ver al apóstol, al pastor, compite, hermano, por llegar al lugar donde se ofrece mayor experiencia religiosa. Bueno, la gente entonces llegaba desesperadamente tratando de tocar reliquias, subir escaleras para llegar a los lugares sagrados o incluso pagar grandes cantidades de dinero. Para la época de la Reforma, hermano, en que la Reforma surge, creo que la Iglesia Católica llegó a un punto extremadamente transgresor, extremadamente perverso, en el sentido que fue la época dorada del pago de indulgencias. El que ha leído un poquito o el que ha visto alguna de estas películas tan interesantes que han sacado, recordarán que había un lema que decía: cuando la moneda toca el fondo de la alcancía, un alma sale del purgatorio. Esa era la idea que ellos habían sembrado en la mente de las personas. En medio de ese clima espiritual tan asfixiante, ese clima espiritual, hermano, tan supersticioso, surge un joven
un monje llamado Martín Lutero, todos lo conocemos, famoso de sobra, y él tenía en su corazón una profunda desesperación. Él estaba desesperado por agradar a Dios. Él había crecido con todas estas ideas y entonces él tenía, hermano, la desesperación de poder agradar a Dios. Él quería sinceramente agradar a Dios. Y era tanto su afán, era tanto su anhelo de agradar a Dios y realmente encontrar salvación, que consideró que la mejor manera era hacerse monje, porque consideró que entre más lograra apartarse de aquellas situaciones mundanas, más oportunidad tendría de alcanzar la salvación. Así que se hizo un joven monje extremadamente, severamente disciplinado. Practicaba ayunos constantes, hermano. Yo sé que tú estás acostumbrado a ver a Lutero, esas fotos o esas pinturas que hay de Martín Lutero donde se muestra un hombre un tanto gordo o gordito, ¿verdad? Robusto. Pero la realidad, hermano, es que yo creo que ya cuando él salió de toda esa mentira, hermano, él dijo: ahora sí me doy cuenta que no es pecado comer, y voy a comer todo lo que no comí cuando era joven por andar pensando que con ayunos exagerados podía alcanzar la salvación. Si tuviéramos alguna foto del Lutero joven, veríamos a un joven lánguido y extremadamente enflaquecido por tantos ayunos que él practicaba. Consideraba que las confesiones con un sacerdote lo iban a ayudar a expiar sus pecados. Así que él todos los días, hermano, se confesaba con un sacerdote. Cuentan las crónicas que llegó un momento en que a su confesor ya lo tenía harto, porque todos los días Martín Lutero venía con su confesor y le decía: quiero confesarme. Padrecito, quiero confesarme. Era su afán. Y hermano, los cronistas dicen que sus confesiones llegaban a durar varias horas. Por eso, hermano, su confesor decía: ya, Martín Lutero, ya, búscate otro. Porque era tan detallista, porque Martín Lutero pensaba en todos los lugares donde quizá él había pecado y tenía que confesar para que no quedara ni siquiera una migaja de pecado que pudiera condenarlo. Practicaba las vigilias interminables, considerando que las vigilias, permanecer en oración día y noche, le iba a ayudar también a escapar del infierno. Pero lo más terrible, hermano, es que ninguna de estas prácticas le traía paz. Ninguna de estas prácticas. Años más tarde, él escribiría de este tiempo de tanta angustia, hermano, de tanta angustia que nada le traía paz. Ninguna de las prácticas que decían que se tenían que hacer para poder obtener salvación, ninguna de ellas le traía paz. Él escribió: aunque yo vivía como un monje irreprochable, sentía que era un gran pecador delante de Dios. Y esto que él escribe, hermano, a continuación es bastante fuerte. Yo no amaba al Dios justo que castiga. Yo lo odiaba. Qué expresión tan fuerte. Martín Lutero termina reconociendo que él odiaba a Dios, porque decía: por más que hago, por más que me esfuerzo, por más que cumplo con todo lo que se dice que uno debe de hacer, yo no siento que Dios se agrade, yo no siento que sea justificado. Y hubo un momento en que dijo: Dios, no te amo, te odio, porque pides demasiadas cosas y con todo lo que yo me esfuerzo, sigo sintiendo que no hago absolutamente nada para poder agradarte. Así que él no fallaba en tener una conducta religiosamente adecuada, no fallaba en una disciplina religiosa que se exigía o que se consideraba en ese tiempo adecuada. Lo que él le hacía falta, hermano, era entendimiento. Lo que él necesitaba era conocimiento. Por eso es importante esas enseñanzas antes de alabar a Dios. Por eso, hermano,
consideramos que es bueno que tú también te sientes a aprender. No nada más a estimular tus emociones. Y que pongas todos tus sentidos en crecer en conocimiento de Dios. Porque el problema que tenemos nosotros, hermano, sigue siendo falta de conocimiento. La Biblia no dice que la iglesia perece por falta de emociones. La iglesia no dice que el pueblo de Dios perece por falta de esfuerzo o por falta de servicio. Tampoco dice que el pueblo de Dios perece por falta de ofrendas y diezmos, ni por falta de señales y milagros. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que le faltaba a Martín Lutero. Martín Lutero tenía pasión. Martín Lutero tenía emoción. Martín Lutero, hermano, tenía sujeción, se sujetaba a sus autoridades monásticas. Martín Lutero ofrendaba y pagaba las limosnas para tratar de salir del infierno. Lo que le faltaba a Martín Lutero era conocimiento. Y había una gran pregunta que taladraba la conciencia de Martín Lutero. ¿Cómo puede un pecador ser justo delante de un Dios santo? ¿Cómo puede un pecador ser justo de un Dios santo? De un Dios tan grande, tan sublime, de un Dios que es tan diferente a nosotros en fuerza, poder y gloria. Esa misma pregunta, hermano, sin que Martín Lutero lo supiera todavía, era la misma pregunta que la Biblia ya describía en el libro de Job. Cuando tú lees Job capítulo 9 versículo 2, Job se hace la misma pregunta. En verdad yo sé que es así, dijo Job, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y esa pregunta atormentaba a Lutero. Y esa sigue siendo la pregunta, hermano, que hoy el hombre piensa que no se puede responder. ¿Qué puede hacer el hombre ante la perfección divina? ¿Qué puede hacer el hombre ante la grandeza de Dios? La respuesta, ¿dónde estaba? No en el corazón, no en la filosofía, no en la religión. La respuesta estaba en la Biblia. Una Biblia que durante siglos había permanecido encadenada, literalmente, hermano, y espiritualmente. A mí me impacta, hermano, la anécdota que Martín Lutero narra de que encontró una Biblia encadenada en una biblioteca en Alemania. Una Biblia encadenada. Todos podían llegar, podían admirarla, quizá leer una o dos páginas, pero nadie podía llevársela. Pero eso que vio Martín Lutero en esa biblioteca no era nada más algo anecdótico en una librería. Era una verdad espiritual en el mundo. La iglesia romana, la iglesia del Papa, tenía la Biblia encadenada. La Biblia, hermano, no había Biblias en el idioma. Si alguien llegaba a una biblioteca y se encontraba una Biblia, iba a estar en latín. Por lo tanto, si tú no sabías latín, que para ese tiempo ya era la lengua de los más doctos, de los que tenían un poquito más de preparación, la mayoría religiosos, no ibas a poder tú saber qué decía la Biblia. La Biblia estaba encadenada, literalmente. Y además, hermano, de la falta de acceso a la Biblia, la mente de las personas estaba llena de tradiciones y supersticiones humanas. El día de ayer, hermano, para mí fue impactante en el centro, ahí en la colonia Guerrero, en una calle, vi un grupo de personas que estaban en un altar, en una mesa que obviamente a lo lejos yo me di cuenta que era un altar, pero cuando nos acercamos un poco, hermano, me quedé impactado porque era un altar a la Santa Muerte. Y no tenían uno,
tenían como 5 imágenes de ese ser descarnado, de esa calaca con una, ¿cómo se llaman estas cosas que usan para una guadaña? Y eran como 5 monos así, con luces y con flores, y había unas sillas, y había como 5 personas sentadas y estaban escuchando música de banda. Y cuando yo puse atención a la letra de la música de banda, era una canción que hablaba del culto a la Santa Muerte. Y yo dije, qué terrible, no puede ser. Hermanos, eso es una superstición moderna. Eso es una... sí, no encuentro otra palabra. Es una superstición que ha tomado fuerza en los últimos años en México. Pero hermano amado, es triste saber que se supone que hoy estamos en el tiempo de mayor conocimiento, de mayor acceso a la información, y la gente sigue atorada en sus tradiciones paganas. Hermano, hoy 2 de noviembre, el día de ayer, 1 de noviembre, Día de Muertos, Día de Todos los Santos, dice la Iglesia Romana, es una superstición, es una tradición pagana que se ha heredado y que la gente piensa que todavía el día de hoy pueden llevarle flores a sus muertos, que sus muertos van a venir, se van a comer el pozole que le ponen en la ofrenda, y piensan que de alguna manera pueden seguir haciendo algo para sacarlos del infierno o del purgatorio. Tristemente, hermano, han pasado 500 años, hay más luz, pero el mundo sigue sumido en mucha oscuridad. Y a mí me preocupa que esa oscuridad penetre en la iglesia del Señor. Bueno, pero mientras Lutero miraba todo esto, Lutero no se resignó y perseveró y consiguió una Biblia. Providencialmente Dios le proveyó una Biblia, y entonces comenzó a leer la Biblia y ocurrió un milagro. Mientras estudiaba la carta a los Romanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos enseña toda verdad, iluminó su entendimiento. Y cuando empezó a leer el libro de Romanos, una sola palabra empezó a surgir de las páginas. Una sola palabra comenzó a golpear su conciencia. Una sola palabra comenzó a llamar la atención de la mente joven de ese monje. Y esa palabra era la palabra fe, fe, fe. Empezó a haber una constante en el libro de Romanos. La palabra fe estaba en cada página, la palabra fe estaba en cada capítulo, la palabra fe surgía, hermano, agigantada. Fue un momento, hermano, de gran iluminación. Fue un momento, hermano, como que si todo estaba en una profunda oscuridad y tinieblas, y comenzó a iluminarse. Primero su mente, después su cuerpo, después su espíritu, después todo alrededor. Y empezó a recibir un regalo maravilloso del Espíritu Santo. Leer la Biblia es un regalo, hermano, para el creyente. Y cuando empezó a surgir esta palabra, algo pasó, porque Martín Lutero vivía aplastado, hermano. Aplastado en la culpa, aplastado en la vergüenza, aplastado en el miedo. Y empezó a sentir que esa gran losa comenzaba a ser quitada de su vida. Fue ahí donde la sola fide comenzó a nacer. ¿Cuál fue el texto que golpeó con mayor fuerza la vida de Martín Lutero? Es el texto que acabamos de leer, el texto con el que comenzamos. Pero cuando él llegó a esa máxima, hermano, que hoy lo leemos y lo leemos con tanta ligereza, lo leemos de una manera tan rápida, nos hemos acostumbrado tanto. Hoy en este día le pido al Señor, al Espíritu Santo, que permita que esta frase que golpeó la mente de Martín Lutero también golpee nuestras mentes y nuestras conciencias hoy. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Para ti y para mí, mas el justo por la fe vivirá, es algo que aprendimos y que muchos lo tenemos ya memorizado. Pero imagínate un Martín Lutero que no había leído la Biblia, que había crecido con todas esas enseñanzas de los púlpitos malignos, con todas esas tradiciones impuestas, con todas esas mentiras de control
que había crecido y ahora tiene una Biblia abierta delante de él y esta frase le explota en la cara. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué no es por las limosnas? ¿Qué no es por las indulgencias? Fue la pregunta que él hizo. Es por la fe que voy a vivir. ¿Qué no es confesándome con un sacerdote todos los días? ¿Qué no es haciendo ayunos y obras de sacrificio? ¿Qué no es yendo a Roma y caminar de rodillas hacia la catedral de San Pedro? ¿Qué no es congregándome todos los domingos sin falta? ¿Qué no es diezmando? ¿Qué no es acaso exigiéndole al pastor de la iglesia que me escuche y me aconseje y ore por mí? Porque muchos piensan que el pastor debería estar orando por ti y que tu fe depende de si el pastor te da consejo o si no te da consejo, si el pastor predica o no predica. Ves que hay otro hermano que ministra, es un anciano el que está predicando en ese día y tú dices, ¿y dónde está el pastor? El pastor debería estar aquí para que mi vida pueda obtener algún tipo de sentido. Seguimos siendo los mismos idólatras del siglo XVI. Mas el justo por la fe vivirá. Tú no vives ni por el pastor, ni por el apóstol, ni por el profeta, ni por tu denominación. Martín Lutero se dio cuenta que no era el Papa, que no era el monasterio, que no era su orden agustina. Y él se preguntó, el justo por la fe vivirá. Y entonces dijo, ¿cuál fe? ¿Qué fe? ¿De qué tamaño es esta fe? Cuando Martín Lutero escribe cómo fue ese día glorioso, él dice, la justicia de Dios no es la que él exige, sino la que él da. Una justicia pasiva. ¿Qué significa una justicia pasiva? Una justicia donde yo estoy sin hacer nada, porque otro es el que lo está haciendo. A eso se refiere, una justicia pasiva, recibida por la fe. Aquí, escribió él, aquí, cuando él leyó este texto, aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado al paraíso por puertas abiertas. Cuando él leyó esto, él escribe, ahí yo sentí que entré a la vida eterna. Dicho sea de paso, por aquellos que no estoy diciendo que no esté bien, pero algunos piensan que si uno no hace una oración de fe, entonces uno no es salvo. Hermano, no dice que Martín Lutero hizo una oración de fe. Creyó. Y en ese momento su corazón confesó que eso era verdad. Ese versículo se convirtió en un rayo de luz, hermano, para Martín Lutero. Pero no fue un rayo de luz solo para ese monje. Fue un rayo de luz que él nunca se imaginó que ese rayo de luz iba a trascender al mundo entero. Él entendió que la fe no era un esfuerzo humano para volverse a Dios, sino que la fe era un descanso obtenido por la obra absoluta y completa de Dios. ¿Se entiende? Dejó de ser la escalera, la fe dejó de ser la escalera con la que el hombre intenta alcanzar al cielo y nunca lo va a lograr. Y el concepto de fe se transformó en la mano extendida de Dios que recibe lo que Dios ya hizo por medio de Cristo. Él entendió que no era el esfuerzo de yo tratar de llegar al Señor, sino era Cristo que vino y extendió su mano para acercarnos a Él. Eso es la sola fide. Eso es lo que él entendió. La sola fide, hermano, no es una idea nueva. No fue una idea nueva que Martín Lutero se inventó. No, la sola fide fue una verdad antigua que él redescubrió. ¿Qué tan antigua? Hasta el Génesis, hermano. Cuando tú te vas hasta el Génesis, ahí vas a encontrar la sola fide. Por toda la Biblia está la sola fide. La sola fide, hermano,
la salvación solo por la fe no nació en la mente de Martín Lutero. Fue la Biblia quien se lo mostró. Ya estaba ahí escrito. Pero cuando Martín Lutero redescubre la sola fide, se dio cuenta de algo. La sola fide necesita a su hermana inseparable. Y esto solamente lo digo aquí rápido y te adelanto algo que espero que te llene de gozo. Ya te voy a explicar. La hermana inseparable de la sola fide es la sola escritura. Son dos hermanas inseparables. De hecho, hermano, de las 5 solas, estas son las 2 que surgen de manera simultánea, por decirlo así. No que surgieran porque no existían, no, siempre han existido. Cuando uso este término me refiero a que fueron puestas en la mesa, sacadas de la palabra de Dios y puestas en la mesa. Porque la sola fide no se puede sostener sin la escritura. Ambas caminaron juntas al inicio de esta llama prodigiosa que hoy conocemos como movimiento de reforma. La sola escritura es conocida como la causa formal. La sola escritura es conocida como la causa formal. Es decir, es la autoridad que define en qué debemos creer. Es la máxima autoridad, es lo que nos marca. Es como la constitución de Dios que nos va diciendo la ruta, la forma, el porqué, el valor de todas las cosas que el Señor quiere que conozcamos. La sola escritura es la autoridad que define en qué debemos creer. La sola escritura, hermano, es odiada por aquellos, hermano, que quieren seguir aferrándose a tradiciones, que quieren seguir aferrándose a revelaciones humanas, que quieren seguir aferrándose a prácticas religiosas idolátricas. Porque la sola escritura, hermano, es el golpe, es lo que contrarresta. Cuando alguien dice, es que vamos a seguir haciendo imágenes porque los santos también nos van a ayudar. Y entonces vamos a la palabra y decimos, hey, pero eso no está en la palabra, no hay una base, no hay un sustento que diga que hagamos imágenes, todo lo contrario. No hay un sustento que diga que alguien más puede interceder por nosotros, todo lo contrario, el único intercesor se llama Jesús. Entonces aquellos, de alguna forma, se ven agredidos o se ven descubiertos o se ven exhibidos. Por eso odian la palabra. Y no pienses otra vez que esto es exclusivo de los que adoran al Papa. No, también esto se ha metido a la iglesia. Y desgraciadamente hay muchos que nos llamamos cristianos que le creemos más a la voz del apóstol que a la palabra de Dios. Que predican más lo que dice un profeta que lo que dice la palabra de Dios. Que le creen más a lo que la experiencia. Hermano, cuando salió un libro en los años 80, hermano, que se convirtió en un bestseller entre los cristianos, después de un tiempo, hermano, yo me di cuenta del peligro de ese libro. Él vino a dar libertad a los cautivos. Una mujer de apellido Brown. ¿Sabes por qué yo vi el peligro, hermano? Y lo vi muchos. Porque ese libro empezó a revelar lo que los demonios o los endemoniados decían para que los cristianos los echaran fuera. Y esta mujer escribe y dice, Satanás nos empezó a revelar sus secretos. Y en una liberación de no sé dónde, y da muchos detalles grotescos, el demonio nos dijo, no, por favor, no vayan a leer el Salmo no sé qué, ni vayan a decir no sé qué cosa, porque no lo soportamos. Y la gente empezó a usar ese libro como un manual de liberación, sin primero verificar en la palabra de Dios el sustento suficiente. En otras palabras, la gente le empezó a creer a supuestos demonios en personas endemoniadas más que a la palabra de Dios. La sola escritura es la causa formal, la autoridad formal, el sustento, lo que le da peso a todo lo demás. Y la sola fide se conoció como la causa material.
Es decir, la palabra respalda el contenido central de esa fe. Es decir, queremos entender lo que es la fe, queremos conocer la profundidad de la fe, queremos de alguna manera vivir el impacto de la fe, de lo que significa la fe. Vayamos a la palabra de Dios. Nos va a explicar, nos va a decir, y nos vamos a dar cuenta que el origen, la fuerza y el alcance profundo de la fe está en Cristo Jesús. Eso fue lo que vio Martín Lutero. El hombre es justificado por creer en Cristo Jesús. ¿Dónde lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es mi fuente? La santa y bendita palabra de Dios. Sin la escritura, la fe se convierte en superstición, porque si no tengo la escritura voy a terminar creyendo en un montón de cosas. Eso fue lo que pasó en la época medieval. Sí es Cristo, pero también la Virgen María. Sí, pero también el Papa. Sí, pero también la institución. Sí, pero también las obras. Y cuando Martín Lutero abrió la Biblia y dice, a ver, explíquenme en dónde dice esto aquí. ¿En dónde dice eso? Y no pudieron. Entonces, ¿qué dijeron? No, hagamos a un lado la palabra de Dios. Pero cuando Martín Lutero dice, no, acerquemos la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que la fe es por Cristo, y es en Cristo, y es para Cristo, entonces la fe no necesita nada, sino solo a Cristo. Amén. Sin la escritura, la fe se convierte en superstición. Ahora, sin la fe, la escritura se vuelve en letra muerta. Por eso la Reforma unió sola escritura y sola fe como las dos alas de un mismo evangelio, las dos alas del mensaje del reino de Dios en la palabra que nos revela lo que es la fe. La Biblia afirma con claridad, con fuerza. Romanos 3:28. Ve la conclusión que la propia palabra nos da en voz del apóstol Pablo. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando Pablo dijo, cuando Lutero dijo, es que debemos llegar a una conclusión. Es la fe sola sin las obras de la ley. Los opositores dijeron, no puede ser así. ¿Cómo es que tú llegas a esa conclusión? Esa conclusión es tuya, Lutero. Pero él dijo, es que no es mi conclusión. Es la conclusión de la palabra de Dios. Y mostró el texto. Concluimos, es decir, ya no le demos vueltas, ya no le brinquemos más. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y luego, hermano, en Efesios 2:8-9 lo reafirma este pasaje que todos nos debemos de saber. Por gracia sois salvos. Esa es otra sola gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe entonces es el vehículo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Una vez más, esto no es de nosotros, viene de Dios. Es un regalo de Dios. Y las obras no aportan absolutamente nada. Así lo entendió Lutero. Y bendito sea el Señor, con él toda una generación recibió paz, recibió libertad, recibió confirmación. La fe no es la causa de la salvación. La salvación es por Cristo. Pero la fe es el canal por la cual fluye esta gracia salvadora. La fe no es el mérito del creyente, sino el medio por el cual se recibe el mérito de Cristo Jesús. Y esta verdad que es tan sencilla, hasta el día de hoy muchos les cuesta trabajo aceptar. Esta verdad que es tan sencilla, hermano, es la más poderosa. Tan poderosa, hermano, que encendió una llama que se esparció a gran velocidad, hermano. No nada más en Alemania, sino en todos los países cercanos, y después invadió toda Europa. Cuando Martín Lutero, hermano, clavó esas 95 tesis, inspirado por todo lo que él estaba aprendiendo acerca de la fe, ese 31 de octubre
de 1517 allá en Wittenberg, él no estaba pretendiendo causar una división en la cristiandad. Él no estaba buscando fundar una nueva iglesia o una nueva denominación. Su deseo era mucho más sencillo. Quería recordar a la iglesia lo que estaba perdiendo. Por eso celebramos la Reforma. Por eso, hermanos, nos hemos adherido a esta historia, que es nuestra historia. Porque no queremos que la iglesia del siglo XXI se olvide, se vuelva a olvidar de estos fundamentos medulares. El mensaje de Martín Lutero fue directo y fue claro. Y este es el mismo mensaje, hermano, que debemos aprender. Martín Lutero lo dijo en estas palabras: el perdón no se compra ni se vende. Hay una canción que incluso usa este texto como un verso. El perdón no se compra ni se vende, se recibe, porque Cristo ya pagó por él. No se compra ni se vende. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Recibirlo, porque ya otro pagó por él. Y esta doctrina, sola fide, se convirtió en el eje de toda la Reforma. La justificación por la sola fe fue el eje, hermano. Se necesitaba la sola escritura para darle fuerza y respaldo. Pero la sola fide, la salvación por la fe, fue el eje que conmocionó a todos. 3 verdades fundamentales que enseña la sola fide, que los vamos a ver con más amplitud en un rato. Pero 3 verdades rápido que quiero compartirte. Número 1, el hombre es declarado justo por Dios. El hombre es declarado justo por Dios. No porque el hombre sea justo en sí mismo, sino porque Cristo lo es. Segundo, la fe no es una obra que añade mérito, sino la confianza que se aferra a Cristo. La fe no es una obra, es decir, cuando tú y yo tenemos fe, no creas que esto te hace mejor delante de Dios. El tener fe no te hace mejor delante de Dios. Cuando tú y yo tenemos fe, estamos aferrándonos a Cristo Jesús. En otras palabras, no es una medalla que nos colgamos porque hemos creído en Jesús. Nadie debe de colgarse una medalla y decir: yo creí en Jesús. No. El que tiene fe es como aquel hermano que está aferrado a un poste en medio de una tormenta. Acabo de ver un pequeño documental de la final de la Serie Mundial de Béisbol. Creo que fue en el 80 y, si no me equivoco, fue en el 86. La única final que ha habido entre los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco. Los dos, lo único que los divide es una bahía. Y estaban jugando la Serie Mundial, tercer partido de la Serie Mundial, y hubo un gran terremoto en San Francisco. 86-89. Un terremoto, hermano, que dejó muchas pérdidas, muchos muertos. Pero ponen el testimonio de un joven, en ese tiempo era un joven que daba mantenimiento al estadio y que le habían dicho unos minutos antes de que empezara el terremoto, el partido ya estaba, iban en la tercera entrada, me parece, y le pidieron que subiera porque dentro de unas horas iba a anochecer y había unas luces que estaban fallando. Y le dijeron: súbete hasta arriba donde está la torre de las luces para que veas y cheques que estén funcionando bien. Y el cuate iba subiendo, hermano, un poste de no sé cuántos metros, hermano, una viga así como del ancho del púlpito, cuando empieza el terremoto. Y cuando le están entrevistando, ahora ya es un hombre ya grande, él dice: yo me agarré con lo que pude. Yo sentía que me moría y que me iba a caer, pero yo me agarré con lo que pude. Eso es la fe. Cuando tú te agarras con lo que puedes, con todo lo que tienes, porque no tienes nada más que aferrarte a aquel que te da salvación. Por lo tanto, la fe no es una medalla que te ganaste porque fuiste muy listo, inteligente o capaz. Fue sencillamente el entendimiento que Dios te dio por medio de su Espíritu Santo y que te dijo: aférrate a Cristo. Agárrate a Cristo, no te sueltes de Cristo.
y cada día de nuestra vida hasta que el Señor regrese por nosotros, somos un grupo de hombres y de mujeres que vivimos aferrados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y la tercera cosa, hermano, que nos enseña la sola fide: las buenas obras no son la causa de nuestra fe. Las buenas obras no son la causa de nuestra fe. Es decir, nosotros no tenemos buenas obras y porque tenemos buenas obras entonces ahora creemos en Jesús. No, las obras son el fruto natural de nuestra fe. En otras palabras, las obras sí tienen su lugar, pero no antes, sino después de creer. Eso es lo que dice Santiago cuando nos dice que nuestra fe sin obras es muerta. Porque cuando hemos tenido esta clase de fe que nos hace aferrar a Cristo Jesús, entonces viene el fruto. Y nuestra vida comienza a producir obras de justicia. No porque las necesitemos para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos por medio de la fe. Y ahora esto nos acerca a Cristo para que, por medio de su Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, podamos producir de manera natural frutos de justicia. La fe no es la base de nuestra justificación, sino la mano que recibe el don divino. Estas son palabras de A.W. Pink. Y el gran predicador Charles Spurgeon dijo algo también con esa inconfundible fuerza que lo caracterizaba. Él dijo: escucha, la fe es la mano que se agarra. No salva por su fuerza, sino por lo que toma. Es la mano que se agarra, pero no por la fuerza de la mano que está agarrando, sino por la fuerza de aquello que está tomando, a Cristo. La fe, hermano, entonces dice Spurgeon, es la mano que está agarrando algo, pero no es la fuerza de la mano que agarra, sino la fuerza de aquello que lo tiene a Él. Si tú eres salvo y yo soy salvo, es porque la mano de Jesucristo nos tiene tomados. Y su mano sí es lo suficientemente poderosa para nunca jamás soltarnos. Martín Lutero dijo: este es el artículo, la sola fide. Este es el artículo por el cual la iglesia se levanta o se cae. Si le quitamos esto, la iglesia va a volver atrás. Si le quitamos la sola fide, la iglesia se va a volver a ser medieval. La iglesia se va a volver a ser idólatra. La iglesia va a volver al oscurantismo. Y escucha esto. Hay algunos que dicen que el mundo está volviendo a entrar en un oscurantismo. Aunque tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, la IA está todo lo que da ya. Muchos dicen que con todo y eso el hombre, el ser humano, la humanidad, parece que está volviendo a entrar a un oscurantismo. Pero ¿qué crees? Lo más terrible, hermano, es que ahora no es la iglesia romana la que va a capitanear religiosamente hablando ese oscurantismo, porque ellos no han salido. Ahí han seguido y ahí siguen. Si no ponemos atención, va a ser la iglesia evangélica la que va a capitanear religiosamente hablando ese oscurantismo. Si seguimos con nuestras idolatrías baratas, idolatrando hombres, instituciones y prácticas, idolatrando formas, costumbres, en vez de aferrarnos a Cristo, aferrarnos a su palabra y aferrarnos al autor y consumador de nuestra fe. Qué interesante, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Que la fe empieza en Jesús y termina en Jesús. Nada tiene que ver con nosotros. Nosotros solamente somos los beneficiarios de esa fe tan grande y tan maravillosa. La sola fide, hermano, no transformó una teología, transformó la historia. Detrás de Lutero vino Calvino, Zwinglio, Knox, Melanchthon y tantos otros, levantando la misma bandera, convencidos de que la sola fe era el corazón que necesitaba latir constantemente para que la iglesia volviera al evangelio.
Ya no se trataba de rituales, ya no se trataba de penitencias, ya no se trataba de méritos humanos, ya no se trataba de papas, cardenales o sacerdotes, sino del Cristo crucificado y resucitado, quien es suficiente para salvar por completo a quienes creen en Él. La sola fide quiere transformar ahora nuestras vidas. De la sola fide, de este concepto, hermano, la iglesia verdadera encontró libertad. La iglesia verdadera valora la dignidad humana. La iglesia verdadera valora la libertad de conciencia, la individualidad y la libertad de expresión. Todo esto lo hace, aunque tú no lo creas, no tengo tiempo para explicarlo. Pero la sociedad se ha visto beneficiada aún de las 5 solas, incluyendo la sola fide. Algo, hermano, que fue muy valioso que la sola fide provocó es que se comenzaran a escribir Biblias en diferentes idiomas, en los idiomas nativos de los pueblos, porque se dieron cuenta que lo que necesitaban las personas era la palabra de Dios, porque solo conociendo la palabra de Dios íbamos a poder fortalecer y crecer en nuestra fe en Cristo Jesús. La reforma entonces con la sola fide fue de alguna manera una revolución espiritual que respondió la gran pregunta, una gran pregunta que todavía sigue resonando y que todavía hay muchísimos que se siguen haciendo. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia sigue respondiendo con la misma contundencia, con la misma claridad, con la misma potencia. Y esto, hermano, la respuesta que la Biblia nos da, de alguna manera, es la expresión más sublime de la sola fide. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Pongámonos de pie.